Pero ahí es donde veo la importancia de la conexión entre familia y educadores. Ni una parte puede delegar en los profesores, ni en los profesores solamente decir que la educación se hace en casa. Que creo que es algo conjunto, que la asignatura es lo de menos. Pero la manera con que hagas esa asignatura va a hacer que esa asignatura tenga éxito y que le sirva para algo. Entonces, como padres o como familias, deberíamos hacer ese mismo ejercicio. Oye, ¿cómo era yo de adolescente? ¿Qué creo que necesitaba en aquella época? ¿Que me dieron o no me dieron? Hola limoneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Limonero Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, compartir y comentar vuestras ideas en los episodios que hacemos. Hoy vamos a hablar de educación de adolescentes, de colegios, de cómo se enfocan, cómo se enfrentan. Estoy aquí dándole vueltas a la cabeza. Cómo se enfrentan los retos actuales. Y para eso tenemos a un super profe, Cristian Sánchez Moraga, que además de ser un apasionado de la educación, es matemático, es árbitro de fútbol. Ahí está. Y es divulgador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Oliver. Aquí estamos, deseando pasar un ratito agradable y compartir experiencias, claro. Fenómeno. Yo a veces digo, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo decidiste ser profesor? Buena pregunta. Si te soy sincero, siempre me ha llamado el tema de la educación, de ser profesor desde adolescente incluso. Me gustaba explicar las cosas a los compañeros. Siempre tenía ahí en mente como que las matemáticas era una asignatura que se me daba bien y que, ¿por qué no?, ser profesor de matemáticas el día de mañana. Pero es verdad que se iba acercando un poquito la época, ¿no? Vas creciendo, lo tienes ahí en mente, pero siempre sin cerrarte otras puertas. Llegó un punto en el que dije, me saqué la carrera, ingeniería matemática, y tenía la opción de irme directamente a profesor o probar otros campos. Si me iba directamente a profesor, me iba a quedar con la duda de si el otro campo me iba a gustar o no. En este caso era un poco la consultoría informática y demás. Entonces fue lo que me llevó a decir, no, primero pruebo el mundo de la ingeniería y si me va bien, genial, que pase unos años agradables, pero sí que es verdad que mirando un poco a futuro, dije yo creo que no me siento cómodo para un futuro de por vida aquí. Y sí que tengo que dar un giro de 360 grados y de 180 grados e irme a la educación, a lo que verdaderamente me apasionaba desde pequeño, sí. ¿Y porque tú siempre tuviste claro que querías ir a la universidad? Esa parte sí, fíjate, nunca tuve dudas de estudiar otra cosa, siempre me ha gustado mucho el deporte. Mi hermano, tengo un hermano mayor que ha estudiado INEF y tengo un primo de mi madre, un poquito más mayor, que ha estudiado matemáticas. Entonces han sido como mis dos referentes siempre, entre las matemáticas que se me daban bien y bueno, tienes por ahí un primo que trabaja en la consultoría, que le va relativamente bien y me llamaba la atención. Y mi hermano, como hermano mayor, como referente también, el tema del deporte. Entonces eran las dos ramas que tenía en mente. Y vas creciendo y ya te digo, nunca he barajado otras opciones. Tenía claro que la universidad sí, porque mis dos líneas a seguir eran o el deporte como mi hermano o las matemáticas como mi primo, pero siempre porque me gustaba de verdad. Qué guay. Es verdad que las matemáticas no es la asignatura favorita o, sí, o estrella, ¿no? Y luego hay otra cosa que en cuanto a los profesores o a los educadores yo veo como es una profesión que necesitas llevarla por dentro, ¿no? Que dices, oye, yo tengo esta vocación, o así es como lo interpreto yo, y cuando hablas con un montón de educadores ves que la mayor parte de los que tienen esa vocación van a etapas infantil, primaria, y tú estás en la secundaria. Sí. De hecho, a mí también me llama la atención esa reflexión, porque es verdad que me gusta mucho ver cosas por internet, escuchar podcasts, el tuyo, entre otros, pero sí que es verdad que veo mucha divulgación a nivel, lo que has dicho, primaria, maestros como tal, a nivel universitario incluso también, pero me falta un poquito esa etapa tan importante de la adolescencia, de la secundaria, y de alguna manera es otra de los motivos por el que... Bueno, pues ¿Tú tuviste claro que dijiste, oye, yo voy a la ESO y al bachillerato? Sí, eso también, sí. De alguna manera, al final, el estudiar matemáticas, por así decirlo, te abría el campo de la secundaria. Y sí, he tenido cierta relación desde siempre, incluso mientras estudiaba, siempre alguna labor en algún campamento con adolescentes y demás, y sí, me llamaba la atención. Nunca ha sido una cosa que he huido. Me ha llamado la atención esas edades, sí. Y, no sé, ¿ves que sea cierto esto que comentaba yo, ¿no? De que en esa etapa secundaria de bachillerato
no hay tanta vocación y que el profesor está como más quemado y que tiene menos ilusión y demás? ¿O es algo que es un bulo? Esto es como todo, en todos los sitios hay de todo, ¿no? Hay en la educación y más en la secundaria igual. Hay grandes profesionales que los conozco, compañeros, pero también, pues como en todos los sitios, pues a lo mejor hay personas que porque la vida les ha llevado a esa profesión temporal o no temporal y que están ahí, bueno, pues entendiéndolo como un trabajo más, pero sin esa vocación interna, ¿no? Yo creo que es un papel importante tener esa vocación, porque si no, sí que puedes terminar algo quemado. Me refiero, al final no todo, y más en esas edades, es tan perfecto como se vende. Al final tienes que tratar con los adolescentes, que muchas veces son difíciles, grupos numerosos. Tienes que marcar bien los límites, hacerte respetar, que ellos te compren un poquito la versión, y si no consigues esa parte, se puede llegar a hacer, se puede complicar tu labor, la docencia, sí. Además, un poco de todas estas cosas que comentas, ¿cuáles dirías que son los mayores problemas ahora mismo de los profesores de secundaria? Yo creo que es, sin duda, el pensar que vas a entrar a clase y tu idea de dar la clase, que puede ser una u otra, va a funcionar a la perfección. y llegas allí y lo primero que te encuentras es cosas que no habías pensado y que tienes que atajar. Entonces, cuando tú vas con una idea de voy a aplicar esto de esta manera porque les va a motivar y les va a enganchar, y de repente pasa todo lo contrario, tienes que sacar otras armas como docente que las tienes que poner en práctica lo antes posible, porque a la mínima duda, pues eso ya empieza a chirriar, empieza a no fluir la clase. Yo creo que es la gran dificultad de la etapa de la adolescencia. Quizás, no por dejarla de lado, ¿no? ni en menor lugar en la etapa primaria, por así decirlo, que también es difícil, pero deja de ser quizá más fácil el convencer a niños, en este caso, de tus labores o de tus actividades o de llevarles, pese a las dificultades que lleve también. En la adolescencia creo que hay un cambio en las mentes de los chicos que es una dificultad para el profesor. Ya no todo lo que digas tú te lo van a comprar, les tienes que convencer, les tienes que llegar y que aquello funcione de verdad, porque si no, al final, tanto ellos como tú, pues sales quemado, sí. Y un consejo para profesores de secundaria desde tu punto de vista. Aquí habría muchos, ¿no? O muchas cosas de las que veo en otros compañeros que aprendo yo, o cosas que pruebo yo y me funciona y digo, pues mira, esto me lo guardo, o esto no me ha funcionado, esto no lo voy a volver a hacer. Pero creo que sin duda es tener claro los límites por los que vas a llevar tu asignatura. O sea, no mostrar cierta duda, tener muy claro, oye, pues si, no sé, por ejemplo, te voy a evaluar esto así, pues esto va a ser así. O sea, llega un momento en el que, no sé, algo tan básico, se me ha olvidado entregarte la tarea, es que tuve el cumpleaños, vale, yo te creo, yo también he tenido cumpleaños, se me ha podido olvidar algo, pero tiene que haber una consecuencia. Hacerles entender eso desde el primer día. O sea, ser claro con tus límites, tampoco súper estricto ni súper amplio, llevar unos límites variables, pero siempre sabiéndolos mover en determinados aspectos. Yo creo que eso es clave, que ellos vayan entendiendo que con esta figura, que en este profesor, no vale todo, sino que dentro de unos parámetros hay cosas permitibles o no, pero que siempre vas a tener la seguridad de lo que haces. Esa seguridad yo creo es muy importante, seguridad en el aula, sí. Me gusta mucho esto que dices de marcar un poco las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Y de manera clara. Uh-huh. Para mí creo que la adolescencia es una etapa en la que el propio adolescente siente una inseguridad brutal y lo que necesita es que el espacio caórdico en el que están, ¿no? Su hueco del caos esté apoyado en un orden fuerte y con unas bases que lo sostengan, ¿no? Para que no les pille bandazos. Y cuando ven un hueco de inseguridad, de bueno, pues tú decides. Ostras, ahí ya a lo mejor su cabeza va por todos lados y dice, pues o voy a machete a por esto, o me frustro, o me quejo, o demás. Entonces me gusta mucho este consejo que has dado, de que yo creo que se puede aplicar en la vida en general, pero esa etapa a la hora de apoyar a los adolescentes en el aula creo que es clave, porque no, pasa en los deportes. Uh-huh. Tú que eres árbitro, pues oye, estas son las normas, esto es la regla de juego, no puedes jugar al fútbol botando la pelota. Eso es. No, pero es que me han dicho, es que esto es así, ¿sabes? Y no se puede cuestionar. Hay unos estándares, ¿no? Aquí te voy a lanzar una pregunta
que tiene miga. Vale. ¿Qué asignatura crees que es la más importante? No vale decir todas, ¿no? No, diría... Muchas veces yo lo hablo con compañeros y llego muchas veces a la conclusión que la asignatura es lo de menos. Es decir, la manera en que trabajes con el adolescente, en la asignatura que sea, porque todas tienen una importancia muy importante, y sobre todo para el futuro de los chicos. Pero la manera con que hagas esa asignatura, pues que les atraiga, que lo hagas llevadero, que les marque los límites claros, va a hacer que esa asignatura tenga éxito y que le sirva para algo. Me da lo mismo las matemáticas, lengua, inglés, me da lo mismo, una optativa, da lo mismo, todas les van a formar para algo, pero va a depender de cómo le des esa asignatura. Si das matemáticas mal o la clase no fluye, las matemáticas no valen para nada. Si das una optativa, me da lo mismo ahora en el mundo de la inteligencia artificial, informática, etcétera, por muy chula que parezca, si no la sabes llevar con un cierto orden, no va a servir para nada. Entonces yo creo que una asignatura bien dada, bien impartida, con seguridad en lo que hace, con las actividades que vaya fluyendo, por así decirlo, con las dificultades que pueda tener en algún momento con los adolescentes, pero que fluya, ya va a ser importante para la vida de la persona. Entonces, decantarme con una, me ha de decantar por la mía, matemáticas, sin duda, pero insisto que todas tendrían una labor importante, sí. Bueno, dicen que las matemáticas están en todo lo que hacemos. Esa es la típica frase, sí, ¿no? es verdad. Y es verdad, solo que muchas veces cuesta verlo, ¿no? Pero es verdad que con los chicos muchas veces le intento buscar ejemplos, o por lo menos ejemplos sencillitos, donde ellos entiendan, pues yo qué sé, que un ordenador tiene matemáticas, que un móvil que usan en su día a día tiene matemáticas, que, no sé, las estadísticas de un podcast las puedes analizar con gráficos, que eso es una función matemática, no sé, ciertas cosas que les acerquen y que por lo menos les hagan reflexionar, que ya no les digan, bueno, pues esto no vale para nada, bueno, ya sé que está ahí, a lo mejor no consigo entenderlo a la perfección, pero sé que está ahí. Si acercarles esa parte es importante, sí. Eres un juglar del siglo XXI, ¿no? Donde tratas con historias. Sí. Intentas engancharles. De que quede y siguiendo un poco esto de las asignaturas, hay mucho debate, ¿no? De filosofía sí, filosofía no, pero últimamente estoy dándole muchas vueltas a la importancia de la educación física o del cuidar tu cuerpo, sí, ¿no? Del ejercicio, y se está hablando que el ejercicio te ayuda para tu salud mental, que te regula enormemente. ¿Qué opinas de que en el bachillerato de repente digan ya no hay deporte, ya no hay educación física? No, sin duda es una de las ramas, incluso como te he dicho antes, si no llega a ser matemático me hubiese tirado por el mundo de la educación física, que es muy importante. O sea, en ningún momento lo comparto, que se quite una asignatura como esa. Me da lo mismo el nivel, porque es lo que has dicho, ya es que son asignaturas que te van a servir para la vida. Es que el día de mañana vas a estar trabajando 8 horas, entre que vas y vuelves a un trabajo son 10, 12, y tienes que buscar un mini rato para tratar tu salud física. Entonces, de alguna manera, están en las edades importantes donde les tienes que marcar eso, la importancia de ese tipo de cosas para su vida. O sea, dicen, no, ¿esto para qué me va a servir en la vida? Pues la educación física, muchísimo. Entonces, quitarlo en una etapa tan importante, no sé si es lo más óptimo. Volvemos a lo mismo. Que la pones, tendrás que quitar otra, que también habrá debate y de si es justo quitar horas de aquí o no. Pero creo que el deporte, y más hoy en día, lo que has dicho tú, que te libera, que te deja concentrarte, que en un momento de estrés dices, mira, no puedo más, tengo que parar, me voy a entrenar una hora o a pasear y libero un poquito la mente y me ayuda a seguir en la vida, que al final es lo que tenemos que intentar, que los chicos vayan encontrando su camino, ¿sí? Es curioso que dices, no, pues si quitas una tienes que poner para poner otra y tal, pero es que en otros sistemas educativos sí que se mantiene. Sí. Y sí que se valora el deporte dentro del sistema educativo, ¿no? Por todos esos factores. Y pues los políticos no se cansan últimamente, ¿no? De la salud mental, la salud física, que al final todo eso repercute en el futuro, ¿no? En unos hábitos y demás. ¿Por qué crees que en unos sistemas educativos sí que se valora esto y otros, como el español, lo obvian y dicen hasta aquí? Yo creo que va un poco con la filosofía de vida que se tenga en esos países, ¿no? Es verdad que aquí el ejercicio físico yo creo que cada vez está más metido en la vida de las personas
Y quiero pensar que el día de mañana nos demos cuenta que cuando una decisión se toma, a lo largo de los años verás si fue acertado o no. Yo quiero pensar que con los años se analice si ha sido justo o no quitar esas horas, y nunca es tarde para echarse atrás. O sea, en el sentido de, otros seguramente lo tengan porque están viendo que es eficaz. Les analizarán, esto va bien, continúo con ello. En el momento en el que nosotros quitamos esa asignatura, por el motivo que sea, a quien le haya tocado tomar esa decisión, creo que lo mínimo es analizar dentro de unos años qué ha pasado en base a esa decisión. Si sacas algo positivo, estás en tu derecho de continuar con esa decisión, pero si analizas algo que está pasando en esa etapa de adolescentes cuando sean un poquito más mayores, creo que dar un paso atrás sería lo más inteligente, sí. Siguiendo un poco con el tiempo que utilizan los estudiantes, sobre todo en la etapa de bachillerato, ¿no? Como, bueno, la secundaria también. Yo voy viendo como, y entrevistándome con estudiantes que luego, ¿no?, van a mirar opciones en el extranjero, muchas veces les pregunto pues por sus aficiones, qué hacen fuera de lo que es el colegio, y según van creciendo veo que se van quitando cosas, que no les queda tiempo para ver a sus amigos, que no les queda tiempo para pasar tiempo con su familia, que no les queda tiempo para practicar sus deportes o sus aficiones y demás. Obviamente hay gente que sí y hay gente que más o menos, ¿no? Pero sí que veo esa tendencia, ¿no? Según vas creciendo te vas quitando porque tengo que estudiar. Y yo lo comparo siempre con, esto es como vas a la oficina, estás tu jornada laboral, pero luego llegas a casa y tienes 3 horas de trabajo. Es verdad que para un profesor, pues eso es lo que pasa. Sí, es verdad, el lado... Exacto, tengo que preparar las clases, tengo que... Lo que no se ve. Exacto, lo que no se ve. Tengo que corregir exámenes, tengo que corregir trabajos, tengo que tal. Pero claro, le estamos metiendo tu jornada laboral al estudiante más luego lo que tienes que hacer en casa, donde... lo que recomiendan es por lo menos 2 o 3 horas de estudio cuando llegas a casa, ¿no? Y muchos profesores lo dicen, oye, es que tienes que ir a casa y ponerte a estudiar, ¿no? Y esto con 9, 10 asignaturas, pues multiplica, ¿no? Se te acumula. Sí. ¿Qué opinas de esta situación? Aquí a lo mejor te estoy poniendo un aprieto porque a lo mejor eres de los que mandan mucha tarea. No, siempre que me preguntes por algo voy a tirar por el punto medio, así decirlo. O sea, ni soy partidario de mandar mucha tarea, ni soy partidario de no mandar absolutamente nada. Yo creo que tienes que ir leyendo la situación un poco de la clase en sí. No hay 2 clases iguales, tienes que saber interpretar a tu grupo, tienes que ver cuándo es necesario mandarles tarea, cuándo no, cuándo a lo mejor un fin de semana les puedes dar libre, oye, pues hoy no hay tarea, o cuándo una especie de premio, oye, pues hemos hecho una semana muy buena, no es necesario mandarte tarea. O quiero que reforcéis esto por vosotros solos porque quiero que os enfrentéis, cojáis dudas y las traigáis, pues os mando tarea. Entonces yo creo que tienes que jugar un poco con esa variable en la que vas analizando las clases que tienes. Mandar tarea porque sí, creo que no funciona. Y no mandar absolutamente nada de tarea, creo que tampoco. Porque de alguna manera, no sé dónde escuchaba el mero hecho de... No me acuerdo quién era, pero hablaba un poco de cuando nos enseñan a montar en bici. De alguna manera te enseñan, van contigo, y eso es el momento de la clase. Y está el profesor, te estoy enseñando, te estoy resolviendo las dudas. Pero en algún momento te tienes que ir con la bici tú solo y decir, a ver si consigo dar pedales por mí mismo, ¿no? Pues el mandar tarea en ciertos momentos hay que verlo así, no hay que verlo como un trabajo extra, sino que es una responsabilidad que tiene que coger en su casa, de ponerse él solo y ver si es capaz de sacar algo que hemos trabajado en clase. Si es capaz, perfecto, ha quedado guardado en su aprendizaje. Que no, al día siguiente se resuelven las dudas. Yo creo que punto medio, diría que punto medio, sí. Muy diplomático, me gusta, pero también me gusta mucho la respuesta, efectivamente. Y me ha gustado el tema de la bici que has usado, ¿no? Es, oye, no voy a estar ahí siempre. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿qué retos crees que tienen los estudiantes de esa etapa educativa, ¿no? De la secundaria, del bachillerato, hoy en día? Yo creo que el mayor reto es
en una etapa de la adolescencia que muchas veces cuesta encenderles, por así decirlo, ¿no? Están demasiado apagados, hay de todo, como en todos los sitios, pero el mero hecho de que cojan esa responsabilidad de afrontar los problemas, y más en una vida que está cambiando tanto. O sea, el día de mañana ya no van a ir seguramente a una profesión o a profesiones que digas, es que esto es lo que hay y dentro de 10 años habrá esto. No, es que yo te suelto de la educación secundaria o del bachillerato y dentro de 5 años, cuando ya seas un poquito más adulto, o 6, vas a trabajar en algo que a lo mejor a día de hoy no estás pensando ni tú como adolescente ni yo como profesor. De alguna manera, la gran dificultad que tienen es, o incluso los profesores, es preparar a esos alumnos para que sean capaces en el futuro de afrontar esas nuevas adversidades. Que no lo vean como, esto no lo sé hacer, sino que lo vean como, bueno, natural, esto es algo que no controlo a día de hoy, pero dedicando cierto tiempo voy a controlar. Esa sería la mayor dificultad que veo en transmitirles a los adolescentes para el día de mañana. Y ellos, o sea, cuando tú hablas con los chavales, es verdad que pues a lo mejor, aunque creo que tratas con adolescentes de muchos ámbitos, ¿dónde les ves que ellos sufran? O sea, que a lo mejor tienes un mejor o más conexión con unos que con otros, ¿no? Pero ¿cuál es el denominador común que cuando hablas con ellos tiene ese sufrimiento que te dicen, oye, pero es que a mí me cuesta esto, a mí yo no sé de esto, yo no sé de lo otro, es que no tengo ni idea de lo que quiero hacer? Porque creo que vivimos en una sociedad de sobreprotección a todas las etapas, cada vez más, que al final te lo encuentras tú y que los padres también delegan mucho, ¿no? en el profesorado. No, esto al final, como siempre digo, la perfección no está ni en la familia ni en los profesores, ¿no? Tiene que ser algo conjunto. Y yo lo que detecto muchas veces hablando con ellos, sobre todo en esas etapas, es hacerles cambiar el chip de que las cosas muchas veces necesitan su tiempo. O sea, muchas veces venimos, a todos nos ha pasado, del mero hecho de tengo un examen, estudio el día anterior, lo apruebo y ya está. En el momento en el que algo ya no me sirve estudiando el día anterior, ya parece que se me da mal y no me gusta. No es que a lo mejor necesitas dedicarle 3 días. Entonces se van encontrando con esa dificultad y tienes que ir poco a poco haciéndoles ver que eso es normal. No es algo puntual que le está pasando solo a él, sino que le pasa a él. Cuando me decías el denominador común, es eso. Muchas veces hablas con ellos, no, es que a mí esto se me da mal, o las matemáticas se me dan mal. Digo, pero ¿cuánto has estudiado matemáticas o cuántas veces me has hecho las entregas? Media hora. Veces? Claro, ese es el tema. Entonces, de alguna manera, a lo mejor están en un punto clave, yo no sé, tercero de la ESO a lo mejor. En primero y segundo les ha servido el estudiar de cierta manera y en tercero y cuarto ya empiezan a ver que no, sus notas van bajando, pero ellos no cambian esa dinámica. Y para ellos es como, no, es que se me está dando mal. Y es hacerles ver que a lo mejor cambiando su dinámica, estudiando un poquito más o organizándose de otra manera, pues van a ser capaces. Y cuando hablábamos de el día de mañana que sean capaces de enfrentar esos nuevos retos, pues tiene que ser así. No puede aparecer un nuevo reto, una nueva dificultad y que su opción en la mente sea, esto se me da mal, no puedo con ello. Sino, bueno, a lo mejor dedicando un poquito más de tiempo, o organizándome en casa bien, pues voy a ser capaz. Yo creo que esa idea se puede trabajar desde todas las asignaturas y en esa etapa tan importante más aún, sí. Siguiendo esto que comentas, ¿qué consejos, ¿no?, le dirías a los adolescentes? Oye, céntrate en estas habilidades o en desarrollarte de esta manera y despreocúpate del resto. Me pasa un poco igual que cuando me decías, ¿cuál es la asignatura más importante, no? Yo creo que tienen que ir probando. Yo cuando me dicen, profe, ¿y qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No, lo tienes que encontrar tú. Pero para encontrarlo tienes que probar. O sea, muchas veces hablas con ellos, ¿no? Y esto es que no me va a servir para nada. Vale, ¿qué estás haciendo? Si crees que esto no te sirve para nada, tu contestación, sé que es difícil en más en esas etapas, debería ser, esto no me ha servido, o profe, no te he hecho la tarea. Pero es que me he estado escuchando un podcast del Limonero que me ha parecido espectacular y me ha ayudado a reflexionar sobre la importancia de la educación física. Pues me parecería brutal. Entonces, ¿en qué centrarse? En no estar quieto, por así decirlo. Obviamente en ratos donde tú necesites liberarte, sí. Darte un descanso, dar un paseo, eso sí. Pero el estar quieto en exceso creo que sería un problema. Es decir, investiga y busca un poquito y prueba. ¿Y tú crees que a esa edad tienen esa inquietud? No, seguramente no, pero ahí es donde tiene la gran importancia del docente.
el docente y las familias y la educación, todo el mundo que le rodea a ese adolescente, es donde tenemos la mayor importancia. Por eso hablaba antes de que no llega a ser la asignatura en sí, sino el cómo la impartas y el cómo consigas llegar a ese alumno, para crear esos hábitos, esas habilidades que dices, que el día de mañana tú tengas la certeza que sé perfectamente que no te va a caer con 25 años una ecuación de segundo grado por el retiro, no la vas a resolver, pero que simplemente te haya servido a ti para que lo que te aparezca seas capaz de afrontarlo. Y eso es verdad que en la adolescencia es muy difícil, pero hay técnicas y hay que estar ahí detrás de ellos para hacérselo ver, sí. Mola esto que estás diciendo, ¿no? Hace poco escuchaba a un tipo que decía, oye, en España tenemos, ¿no?, la situación donde nuestro hijo saca un 5 en matemáticas y un 10 en música, pero lo que le ponemos es un profe de matemáticas para que lo suba. Oye, potenciale en lo que va bien, ¿no? Lo que va bien. Sí, siempre y cuando superes los estándares, no le quites de esa pasión. Y creo que eso también hace que desde pequeñitos nos vayan metiendo por ese carril y que luego lleguemos a la adolescencia y no tengamos esa inquietud, porque cuando hemos tenido una inquietud a lo mejor nos la han apagado, ¿no? Sí, te entiendo. Sí, es verdad, ese debate también es complicado y creo que dar una respuesta como titular para todo el mundo sería difícil, ¿no? Porque yo me he encontrado muchos casos, por ejemplo en mi asignatura como matemáticas, que verdaderamente no, pues lo que hemos dicho, no es que se le esté dando mal, sino que a lo mejor la está trabajando poco o la está trabajando mal o directamente no se está poniendo a estudiarla. El adolescente muchas veces te dice, no, estudia mucho y se me da mal. Pero hay que ver si es verdad y tiene una dificultad y habría que darle cierto apoyo, o simplemente viene de, bueno, pues esa etapa a lo mejor en la que no te apetece estudiar matemáticas y estás refugiándote un poco en ese concepto. Entonces, ¿reforzar lo bueno? Por supuesto que sí. Pero detectar correctamente qué alumnos necesitarían cierta ayuda en un momento dado también es bueno, es positivo. Pero eso sí, asegurándose que esa ayuda es necesaria. Yo tengo casos, y lo hablo mucho con los alumnos, se lo muestro con los dedos, ¿no? Digo, tenéis 4 horas de matemáticas a la semana. Digo, y a lo mejor vuestra familia os está pagando 2 clases particulares, serían 6. Pero es que muchas veces, y esto pasa y ocurre, el adolescente lo toma como vale, como tengo ayuda en casa, en clase no tengo la necesidad de atender si luego me lo van a explicar en casa. Hemos pasado de, las familias piensan que tienen 6 horas, con el esfuerzo económico que conlleva, pero el alumno o la reflexión del adolescente es, bueno, no hay problema, en clase me lo puedo pasar bien, pierdo 4 horas y al final lo reduzco a 2. Entonces hay que analizar bien cada caso y en diferentes alumnos he detectado eso muchas veces y hablando con ellos y te lo reconocen muchas veces y tienes razón, profe. Y creo que atinar bien en a quién es bueno reforzar lo bueno y quién necesita la ayuda de verdad es lo difícil, pero que se puede encontrar. ¿Y eso se trabaja desde los centros de manera, digo, más estandarizada, más homogénea, ¿no? De que todos los profes se les dice, oye, pues tratar de hacer esto, de identificar estas cosas? Ahí sí que me gusta hacer críticas constructivas, ¿no? A nivel de la docencia, incluso críticas hacia uno mismo para intentar mejorar, ¿no? Y creo que hay muchas partes que deben mejorar y una de ellas podría ser esa, el tener claro una línea a seguir un poco todos. Está claro que no a la perfección, pero sí que tener unos parámetros donde, oye, que esto es importante, que la educación física es importante, que diferentes aspectos donde todos de manera común vayamos hablando, vayamos haciéndoles ver la importancia de ello. No puede ser que llegue un profesor y apueste por una cosa y llegue otro y apueste por otra, llegue otro y diga, no, yo de esto, es que a mí no, yo doy mi materia y ya está, no hago nada más. Entonces yo creo que sería bueno el ir todos por una misma línea. Y se trata de de rejuvenecer a los profesores de alguna manera, no cambiarles, digo, oye, llevas 5 años aquí con tu método, enseñando con estos resultados, pero como cambiarte el aceite, ¿no? Sí. Aquí lo reflexiono mucho yo con el tema del arbitraje. El arbitraje muchas veces no es lo mismo un árbitro de hace 25 años que el que está ahora.
ni las técnicas que se utilizaban antes a las que se llevan hoy en día. Tenemos constantes seminarios para analizar. Se analizan los partidos, las jugadas, ex árbitros con mayor experiencia que tú te dicen, oye, pues aquí en esta situación fíjate lo que has hecho, cómo podrías haberlo hecho. Yo creo que esa parte en la educación falta. Entonces lo que dices tú cuando dices reciclar, yo creo que viene un poco por ahí. Oye, hablar con naturalidad de los problemas que se van teniendo, las dificultades que se van encontrando y aprender unos de otros, de decir, oye, a mí me ha pasado esto y lo he lidiado así y a mí me ha funcionado. A lo mejor a otro no le funciona, pero te dice, oye, pero me ha servido este poquito, lo cojo y con algo que pensaba yo de otra persona he tenido esto. Y te vas nutriendo, por así decirlo. Yo creo que el formarnos unos con otros o incluso el entrar a la clase de un compañero como oyente, entrar a una clase simplemente sin decir absolutamente nada, con la naturalidad que ello llevaría y aprender. Oye, a ver cómo da la clase mi compañero, qué pasa y cómo lo trata él. Puedo sacar cosas positivas y cosas de mejora, tanto para él como para mí. Y yo creo que eso sería importante. Es una cosa que tengo muy interiorizada en el mundo del arbitraje. Seminarios, nos juntamos todos de manera natural, sacan tus fallos y no pasa nada, porque vamos a aprender todos juntos. Y en el mundo de la educación me falta. No existe nada de eso. Sí que se habla, puedes hablar con los compañeros, hay reuniones entre los compañeros, obviamente, y se hablan de las dificultades que hay en el curso, pero con esta naturalidad que conozco del otro mundo, no, a lo mejor hay una dificultad, oye, pues a mí me funciona esto, sí, lo puedes coger, pero si no te apetece cogerlo, nadie te va a decir nada y tú vas a hacer lo tuyo. Pero en esta otra parte es lo que te digo, que hay como una línea un poco a seguir, de que todo el mundo tiene las mismas directrices y todo el mundo entiende que una situación que se ha dado en un partido, vamos a entender por qué se ha dado esa situación y cómo podríamos cambiarlas. Todos con la misma idea, ¿no? Con diferentes opiniones, pero intentando llegar un poco al camino común. Todo esto me está dando ideas, ¿vale? que daría para charlar. Pero también hablábamos, ¿no?, de los profes, de cómo pueden ayudar a los estudiantes y todas estas cosas, pero cómo pueden ayudar los padres, ¿no? Que delegan tanto en nosotros en los educadores, y luego también llegan a casa y dicen, ostras, esto no está funcionando como yo me espero, ¿no? Es que la comunicación con mi hijo, o no sé cómo resolverle la frustración. ¿Qué consejos darías a padres y madres de hijos y hijas adolescentes para ayudarles? Yo diría lo primero, entenderles, recordar nuestra época de adolescentes. Yo como docente también intento hacer ese ejercicio muchas veces, porque parece que pasan los años y se te van olvidando cosas, pero haces ejercicio y dices, pues si es que esto a lo mejor lo hice yo, o tuve un compañero que lo hizo. Entonces, como padres o como familias deberíamos hacer ese mismo ejercicio. Oye, ¿cómo era yo de adolescente? ¿Qué creo que necesitaba en aquella época? ¿Que me dieron o no me dieron? Entonces tienes que hacer ese ejercicio para acercarte en este caso a tu hijo. Muchas veces es difícil porque a lo mejor lo que decimos de las técnicas de profesor, ¿no?, que puedes ir pensando que te va a funcionar y no te funciona. Y una familia igual, voy a hablarle a mi hijo de tal manera y te sale que no quiere hablar contigo o no te cuenta el problema que está teniendo. Pero ahí es donde veo la importancia de la conexión entre familia y educadores. Ni una parte puede delegar en los profesores, ni los profesores solamente decir que la educación se hace en casa. Es que creo que es algo conjunto. Yo muchas veces soy tutor, en este caso en este año de un grupo de tercero de ESO, y siempre que vienen los... Bonito año. Sí. Yo lo llamo la primavera. Sí, no, sin duda es un año, vamos, de cambios brutales. Pero muchas veces cuando vienen las familias, se lo digo, oye, podéis venir aquí a compartirme qué está pasando en casa, cómo es este alumno en casa. Muchas veces te das cuenta que el alumno a lo mejor está actuando de una manera diferente en casa que en el instituto. Y no solo tienes que venir a verme cuando el alumno va mal, cuando tiene notas malas. Va bien, ven a verme. Cómo está en casa, cómo está en el centro. A lo mejor tanto aprendo yo algo que desconozco de mi alumno, como tú de la versión que está dando en el centro. Entonces yo creo que es una parte muy importante que colaboremos en conjunto. ¿Sí? Qué bueno. Por cerrar un poco el círculo de toda la conversación que estamos teniendo, seguro que ya sabes la pregunta que viene. Bien. Es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cómo crees que será o debería ser la educación de los hijos de tus hijos?
Como sabes, soy un ya fiel seguidor de tu podcast y sabía que iba a llegar esta pregunta. Y te soy sincero que no traigo nada preparado, pero es verdad que creo que la educación puede ir por cosas más tecnológicas, más, pues obviamente va a cambiar y dar una respuesta perfecta con lo que vaya a ocurrir es difícil, ¿no? Pero mi pensamiento, o por lo menos lo que me gustaría, es que se naturalice más el mero hecho de que haya una persona dispuesta a resolver un problema que a priori no es capaz de hacer, me refiero. Igual que los adolescentes, que sé que es una etapa difícil, pero si no cambiamos ese rumbo de su cabeza, van a crecer con esa idea. Van a tener 30 o 40 años y les va a venir algo nuevo, es que esto yo no sé, me echa para atrás, etcétera, etcétera. Ojalá dentro de X años esa educación de los hijos de mis hijos sea natural en esa parte, en que los problemas, sean los que sean, se aborden con cierta naturalidad. Oye, me está llevando a cierto estrés, pues tengo que hacer deporte. Y lo sé y lo hago, porque sé la importancia. Me estoy estresando estudiando demasiado, me tengo que dar un respiro, voy a andar. O sé que no me estoy esforzando lo suficiente, me voy a poner. O sé que, lo que hemos dicho antes, en vez de estudiar un día tengo que hacer esto que me va a llevar 10 o me va a llevar un mes. Dar naturalidad a esas sensaciones. Yo creo que estamos en un momento de cambio, que la educación puede tirar por muchas vías, pero me quedaría tranquilo si esas generaciones tienen esa naturalidad y esa tranquilidad de abordar los problemas o esas sensaciones que sufrimos muchas veces todos, pues con cierta naturalidad para ser capaz de solucionarlo. Fíjate, esto que comentas yo lo traduzco a la importancia del autoconocimiento, sí, y de la autocrítica, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Yo he estudiado, profe. Sí. O yo he hecho todo lo que podía. Uh-huh. Conócete, entiéndete y mira dónde estás para entender estas cosas, ¿no? Conócete porque no estoy viendo que a lo mejor me está generando una ansiedad, uh-huh, y me tengo que poner. Me ha gustado tu respuesta. Muchas gracias. Como sabes, es muy diversa. Sí, por eso te digo que lo llega a reflexionar y depende de por dónde lo enfoques, pues dar una respuesta u otra. Entonces, llegar a la conclusión esa de decir, ¿no? Es que al final puede ir por un camino o por otro, que no lo vamos a conocer, pero lo que tenga que venir, que seamos capaces de enfrentarlo, que la generación que venga detrás sea capaz de afrontarlo. Pues, Cristian, muchas gracias. Os dejo una primicia que no hemos tocado, que Cristian pronto sacará un libro. Digo pronto, no le quiero meter presión. Pero cuéntanos un poquito de qué va y nos despedimos. Muy bien. Con la conversación tan agradable que he tenido, la verdad que se me había olvidado. Pero sí, estoy escribiendo un libro, La docencia como arma de vida. Y la verdad que, deseando sacarlo, es verdad que me gustaría dedicarle más tiempo que el que dedico, pero voy a mini ratos y oye, ya va cogiendo una estructura bastante importante que espero tenerlo más pronto que tarde. ¿Y de qué va la docencia como arma de vida? Sí, intento darle ese enfoque de todo lo que he aprendido en mi etapa del pasado, en diferentes ramas, no solo en la docencia, diferentes aspectos, y sobre todo llevar una visión práctica de cosas que no es que no se cuenten, sino que me cuesta muchas veces encontrar. Por ejemplo, lo que hablábamos, encuentro mucho el hablar sobre técnicas de educación. Oye, no, la educación en proyectos, la educación o cómo enganchar, motivar a los chicos, etcétera, etcétera. Pero me cuesta encontrar lo que te he dicho, que tú vayas con esa idea y luego lo que pasa en la clase. O sea, la realidad que nos encontramos todos los profesionales cuando llegas allí y tienes que abordar un problema que no te han contado. Que te conteste un alumno de tal manera o que pase algo que te están poniendo mini a prueba para ver cómo reaccionas. Ese tipo de cosas muchas veces me cuesta encontrarlas y es todo el enfoque de mi pasado, intentar resumirlo en todas las ramas importantes que tiene la educación, sobre todo desde la visión práctica, de cosas que no se suelen contar o que me cuesta encontrar en sitios. ¿Sí? Qué guay, pues estaremos atentos a que salga este libro, La docencia como arma de vida. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, por escuchar. Si os ha molado, ya sabéis, le podéis encontrar en redes sociales, sobre todo tiene un canal de YouTube donde habla con estudiantes. Y muchas gracias de nuevo, Cristian. Nada, muchas gracias a ti. La verdad que el abrirme las puertas de tu podcast ha sido una experiencia
muy positiva. Muchas gracias. Hasta luego, limones.